Mario Amorós, periodista, escritor español, pero te lo tengo que decir, ante todo un enamorado de nuestra América Latina. Y creo, me lo vas a confirmar tú, que la piedra principal fue la figura de Salvador Allende. Un gusto enorme de tenerte para Uruguay y para toda América Latina y el mundo. Gracias, Daniel. Sí, efectivamente, mi interés por la historia de Chile nace de mi interés por la figura del presidente Salvador Allende. Yo descubrí esta figura histórica hace ya mucho tiempo, casi 30 años. Me interesó muchísimo poder, en las circunstancias de la época, yo era estudiante de periodismo, empezar a leer sobre qué había pasado en Chile y cuál había sido el papel de Salvador Allende. Bueno, después las circunstancias de la vida me fueron acercando cada vez más a este país. Bien. Mario, antes de ingresar en la vida del escritor y el periodista, justamente en la figura de Salvador Allende, yo quiero conocer qué sabía antes Mario Amorós de esa figura inmortal para nuestra América Latina. Yo diría que, bueno, imagino que sabía lo que sabe el común de ciudadanos más o menos informados, ¿no? Aquel día dramático del 11 de septiembre del año 73, cuando se produce el golpe de Estado y el presidente Allende pone fin a su vida en aquellas circunstancias dramáticas. Durante mucho tiempo se pensó que había sido asesinado por los militares golpistas. Después ya los científicos y la justicia chilena han dictaminado que el presidente puso fin también heroicamente a su vida. Aquel suicidio fue una condenación eterna de Pinochet y los golpistas. Y más allá de eso, muy poco. Después, con el tiempo, pude hacer un primer libro sobre Allende en el año 2008 y, sobre todo, la biografía que publiqué en 2013, que es mucho más exhaustiva y que me permitió realmente, al indagar en archivos chilenos y en la prensa chilena de los años 30, sobre todo 40, conocer cómo había sido la historia familiar de Allende, que es muy interesante. Su abuelo, el doctor Allende Padilla, una figura legendaria en la historia familiar. Sus estudios de medicina, también muy interesante. El ingreso a la masonería en los años 30, el rol de Allende en la fundación del Partido Socialista de Chile o su trabajo como ministro de Sanidad entre el año 39 y 42, ¿no? La vida de Allende y su trayectoria política van mucho más allá también de su gobierno. Fue un personaje político singular en el siglo XX, porque siendo socialista se definió como marxista y porque siendo socialista, a partir del año 51-52, se empeñó en construir la unidad de la izquierda chilena en torno a un programa político y a su figura como candidato presidencial en 4 ocasiones hasta la conquista de la moneda democráticamente en el año 70. Por tanto, es una figura, yo diría, singular en la historia de la izquierda del siglo XX, que tiene evidentemente una muerte dramática, también épica, que lo convirtió en un mito. Quiero hacer un poco de memoria en tu vida y en ese momento, ¿qué sensación se te pasó cuando escuchaste por primera vez aquel último, y el último entre comillas, discurso del presidente Allende? Sí, efectivamente. Para los jóvenes que nos oigan, tienen que pensar que hace 30 años Internet no existía masivamente como ahora. Ahora cualquiera puede escuchar todo tipo de cosas en Internet, también el último discurso de Allende, pero en aquel tiempo uno lo escuchaba en cassettes procedentes del exilio chileno que habían perdurado y que manos amigas se lo daban a conocer a jóvenes como yo. Y claro, evidentemente ese último discurso es impresionante, es de una belleza casi poética y realmente yo creo que es uno de los grandes discursos, sin duda alguna, del siglo XX, y en unas condiciones tan dramáticas, tan asombrosamente dramáticas, ¿no? Como las de esa tragedia del 11 de septiembre en Chile. Y después, claro, cuando uno sabe que es un discurso improvisado, que Allende estaba de pie tomando el teléfono, que llamó a Radio Magallanes para que le sacaran al aire por última vez a las 9:15, 9:20 de la mañana del 11 de septiembre, esas últimas palabras de las grandes alamedas, de su confianza en el pueblo chileno, que es el que construye la historia, realmente es conmovedor, ¿no? Conmueve a muchas personas, atrae a la historia de Chile a mucha gente. Yo conozco una gran cantidad de investigadores europeos, norteamericanos, incluso tengo en Madrid un amigo coreano muy interesado de Corea del Sur, muy interesado en la historia de Chile, ¿no? Por tanto, es evidentemente uno de los imanes que lleva a la historia de Chile a muchos jóvenes todavía hoy,
fascinados con esas palabras cargadas de sentido. La feroz dictadura de Chile intentó matarlo para siempre al presidente Allende. Después vino la democracia. ¿Cuándo crees que fue, y si lo es, aceptado por la sociedad chilena? Por los que pensaban como él y por los que no pensaban como él. Yo diría que ha sido un proceso muy largo. Durante la dictadura y la Junta Militar intentaron manchar su imagen con todo tipo de mentiras. La verdad que era una propaganda muy burda, muy difícilmente asumible por una parte al menos de la población que había apoyado, una parte muy importante que había apoyado al gobierno del presidente Allende, ¿no? Yo diría que a partir de la detención de Pinochet en Londres, año 98-99, que reinstala el tema de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, y a partir de la conmemoración de los 30 años, en 2003, cuando los medios de comunicación, las televisiones, sobre todo, que evidentemente llegan al gran público, abren sus programas a voces hasta entonces ignoradas, relegadas, excluidas del discurso de los grandes medios, ¿no? Y ahí se produce también, perdón, una nueva generación, como pasa también en España, la generación de los nietos de la guerra civil. En España ha sido la generación de los hijos y nietos de quienes protagonizaron la Unidad Popular, ¿no? Los 40 años yo estuve en Chile, fue impresionante la cantidad de libros y de actividades que se realizaron, y yo diría que hoy ya existe mayoritariamente en Chile una imagen de reconocimiento a la figura del presidente Allende. Evidentemente una adhesión muy fuerte desde la izquierda, pero también sectores que han evolucionado hacia el reconocimiento de la figura de un presidente democrático con el cual se puede estar o no de acuerdo, pero hay que reconocer que es uno de los chilenos más universales y que encarnó durante décadas, y nadie puede ponerle ni un solo pero a la trayectoria democrática del presidente Allende a lo largo de más de 40 años. Bueno, finalmente esa visión se ha impuesto. Hoy hay una estatua no muy bonita, pero una estatua del presidente Allende pegada al Palacio de la Moneda. Hay todo tipo de memoriales en Chile que lo recuerdan, y es una figura presente. Me quiero quedar con eso, con los homenajes a la figura, pero me quiero ir a otro personaje que luchó de otra manera, pero tal vez en el final del camino sin duda se encontraban, que es Miguel Enríquez. Miguel Enríquez no es reconocido en el Chile de hoy. Y yo estuve en la casa donde lo mató la dictadura, no hay ni una placa de reconocimiento. Es como que es un personaje olvidado, no solamente por la derecha, sino también por la izquierda. ¿Coincidís conmigo, Mario? Bueno, yo diría que ha habido durante mucho tiempo el intento de crear una leyenda negra en torno al movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, el partido del que Miguel Enríquez fue secretario general desde el año 67 hasta que es asesinado por la dictadura. Un intento de crear una leyenda negra, de presentarlo como un grupo de terroristas, de locos izquierdistas que perjudicaron también al gobierno de Allende, etcétera, ¿no? Bueno, yo he dedicado mucho tiempo a estudiar la historia del MIR. Dediqué mi tesis doctoral a un cura valenciano, un sacerdote valenciano, Antonio Lledó, militante del MIR, desaparecido el año 74 en Chile, y en el año 2014 publiqué la biografía de Miguel Enríquez en Chile, ese libro, ¿verdad? Que fue un trabajo para mí muy bonito, porque me permitió, Miguel apenas vivió 30 años, pero él tuvo la suerte, con todo, de nacer en una familia maravillosa, con dos padres como eran don Edgardo Enríquez y doña Raquel Espinosa, verdaderamente maravillosos, con unos hermanos. Vive aún su hermana Inés en México, soy un buen amigo de ella. Una familia maravillosa que fue un placer recrear en el libro el calor de esa familia y cómo ellos, su hermano Edgardo y él, se fueron formando humana y políticamente hasta llegar a abrazar una causa política en los años 60, como fue la del MIR, partido creado en el año 65, con un discurso, es verdad, insurreccional, un discurso que podríamos asociar a la Revolución Cubana, pero que, más allá de determinadas acciones, evidentemente controvertidas, como fueron atracos de bancos en el año 69, donde no hubo ninguna víctima física de esos atracos, ¿no? Bueno, acciones de ese tipo, más espectaculares que armadas. Bueno, a partir de que Allende gana la presidencia de la República, el MIR baja las armas y hace un trabajo político desde su punto de vista para contribuir al proceso revolucionario. Y cuando se produce el golpe de Estado,
Miguel desde la clandestinidad y sus compañeros del MIR intentan crear una resistencia revolucionaria a la dictadura de Pinochet. Bueno, él murió el 5 de octubre del año 74 en un acto también heroico, protegiendo la vida de su compañera, Carmen Castillo, que estaba embarazada de un hijo que no llegó, bueno, no recuerdo si nació, pero moriría al poco tiempo del parto, si fue así una verdadera tragedia, el hijo que esperaba Carmen Castillo de Miguel, ¿no? Y bueno, Miguel murió como un héroe, protegiendo la vida de su compañera y además dejando con su muerte, con su compromiso, un ejemplo de lucha que sirvió después en Chile. Esa imagen de Miguel, como la del presidente Allende, como el recuerdo de Víctor Jara, acompañaron durante 17 años la lucha contra la dictadura. Y yo creo que también ha habido en ese sentido un avance respecto a la memoria de Miguel. En el año 2014, cuando se cumplieron 40 años de su muerte, hubo actos muy significativos en Chile, incluso en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde presentamos la biografía, de reconocimiento a su figura por primera vez desde una institución como la Universidad de Chile tan importante. Por tanto, yo diría que esa memoria del MIR, que hoy vive en grupos de izquierda, que vive también en el trabajo de una gran cantidad de historiadores jóvenes interesados por la historia de este partido, también es parte de la historia del movimiento popular en Chile, que hay que contribuir a rescatar, porque más allá de la leyenda negra, dejaron testimonios de compromiso real con los más pobres, como decían ellos, los pobres del campo y la ciudad, y aportaron al proceso revolucionario. Jamás se interrumpió el diálogo entre Allende y Miguel Enríquez, incluso en las circunstancias más difíciles, cuando el MIR era crítico con el presidente Allende, nunca se rompió la comunicación, que además se daba a través de Beatriz, la hija de Beatriz Allende, hija del presidente y gran amiga de Miguel. Bien, tengo que ir a la primera pausa, pero ahora te pido imaginación total. Y sé que te va a costar, pero si ahora la vida te diera la oportunidad de hacer una pregunta al dictador Pinochet, como periodista, ¿cuál sería, Mario? Una sola pregunta. Sí, es difícil, ¿no? Yo le preguntaría por qué traicionó al presidente Salvador Allende. Esa es la pregunta clave en su vida, porque él asume la jefatura de ejército el 23 de agosto del año 73 y la historia nunca está escrita. En la historia intervienen grandes procesos, grandes placas tectónicas, las estructuras económicas, el contexto internacional, pero también interviene la decisión personal de los actores más relevantes. Y en el caso de Pinochet era un actor muy relevante a partir del 23 de agosto del 73, y él, hasta el último momento, por cálculo simplemente personal, piensa si sumarse o no al golpe, hasta que decide sumarse al golpe, ¿no? Pero tuvo seguramente varias semanas, varios días de duda. Y yo le preguntaría por qué decidió traicionar. Hacemos una pausa, estamos con el periodista y escritor español Mario Amorós para Uruguay y el mundo. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Mario, ahora quiero irme de nuestra América Latina a España, a tu país, y a personajes tan ricos y tan importantes. Y es inevitable irme al gran poeta Miguel Hernández. ¿Cómo lo mira hoy España, justamente, al poeta? Bueno, es una figura que ha ido creciendo mucho con el tiempo, ¿no? Tanto literariamente como humanamente. Ahora se acaban de cumplir 80 años de su muerte en una cárcel franquista, el Reformatorio de Adultos de Alicante,
y yo diría que el reconocimiento a su talla de poeta ha crecido dentro y fuera de España. Él murió con 32 años, o sea, súper joven, ¿Y cómo y murió? dejó, ¿Y y cómo cómo murió? murió, con un sufrimiento horrible, físico horrible, después de casi 3 años en las cárceles franquistas. Bueno, y a pesar de eso, dejó una obra literaria que cada vez es más reconocida dentro y fuera de España, ¿no? Ujú. ¿Cómo era la relación con García Lorca, Mario? Bueno, yo no soy especialista en la vida de Miguel Hernández y menos de Lorca, ¿no? Eh, pero por lo que he leído era una relación difícil, ¿no? Lorca ya era el gran poeta Consagrado. público de la generación, consagrado y además con un reconocimiento en Uruguay, en Argentina, impresionante para el mundo de la época. Era recibido en Montevideo o en Buenos Aires como una estrella de cine, ¿no? Tanto por la faceta teatral como por la poética, ¿no? Y bueno, Miguel Hernández era un poeta que pasa o llega a Madrid año 34, 35, 36, tiene correspondencia con Lorca, con Neruda que lo ayuda, pero es un poeta que está intentando insertarse en el mundo literario del Madrid de la época, que era un mundo fascinante e impresionante, la generación del 27 y los poetas más jóvenes y todavía los grandes maestros del 98, Machado, Unamuno, Azorín, escritores que están vivos todavía, Valle Inclán, que quiero recordar que muere en el año 36, o sea, hay varias generaciones de escritores y poetas conviviendo en Madrid o en torno a Madrid, y Miguel intenta insertarse en ese mundo con dificultad y con una relación no muy sencilla con Lorca. Me quiero ir a la relación de tal vez el hombre más importante de tu vida, tu padre. ¿Qué te decía tu padre del dictador, de Franco? No me decía mucho, fíjate, él me hablaba, lo que a mí más me fascinaba eran sus historias sobre la actividad clandestina del Partido Comunista en Alicante en los años 70, ¿no? Por ejemplo, cuando iban a reuniones en un club, en el Club de Amigos de la UNESCO de Alicante, o en otros puntos de la ciudad, se identificaban porque llevaban una revista, Triunfo, una publicación mítica de la España de los años 70, que hoy, por cierto, está digitalizada. Yo le recomiendo que sería un poco el equivalente al semanario Marcha de Uruguay antes del golpe, ¿no? Esa referencia De Carlos para Gita. los claro. Y eso era Triunfo. O también las reuniones clandestinas, o todo ese trabajo es lo que a mí más me fascinaba de sus relatos, ¿no? No me hablaba mucho del dictador, eh, y más bien de ese tipo de cosas, también cómo fue el proceso de crear en mi pueblo, Novelda, el Partido Comunista o un gran sindicato como Comisiones Obreras. También mi padre fue concejal en la primera legislatura democrática después de la dictadura, y también me contaba cosas de cómo pues no cobraban un peso, no cobraban una peseta, cómo empeñaban en conseguir cosas para el pueblo como un instituto un centro de enseñanza secundaria público, en fin, la Casa de la Cultura, todas estas cosas que cambian la vida de los pueblos y que a veces no tienen mucha épica, pero que son importantes, ¿no? ¿Cómo lo vivió tu padre la dictadura? Sé que no fue torturado, pero de alguna No, manera, alguna bofetada en los cuarteles de Alicante. sí, sí, él lo vivió sobre todo con la amargura de perder a su padre, a mi abuelo José, cuando mi papá tenía 4 años. Mi abuelo fue condenado después de la guerra. Él se presentó voluntario de luchar junto a la República, fue carabinero de la República, y al acabar la guerra, bueno, fue como centenares de miles de republicanos encarcelado, mandado a batallones de trabajo esclavo. Estuvo condenado a prisión. Por cierto, cuando muere Miguel Hernández, mi abuelo y él están en la misma cárcel en Alicante, tristemente. Y mi abuelo murió a consecuencia de las penalidades vividas en la cárcel cuando mi padre tenía 4 años. Es decir, mi padre se crió sin su padre, ¿no? Y bueno, fue una familia como tantas otras que tuvieron, me imagino, que soportar muchas humillaciones y muchas penalidades, ¿no? De eso no se hablaba mucho en mi casa, de las humillaciones. Uno puede entender de cosas que ha escuchado, le han contado de manera más bien indirecta lo que debió ser, sobre todo para mi abuela Isabel, aquellos años 40, como mujer de rojo, a la que los falangistas hacían todo tipo de barbaridades y humillaciones, ¿no? Pero no era una cosa que se hablara explícitamente en mi casa. Más allá de los errores y más allá de todo lo que se puede criticar, nadie puede dudar de lo que luchó el Partido Comunista para lo que después sería la democracia en España, ¿no, Mario?
Claro, evidentemente no hubo ningún otro partido que durante los 40 años de la dictadura fascista en España luchara con ese tesón y esa capacidad de resistencia por la recuperación de la democracia. A ello me refiero en el último libro que he publicado, la biografía de Dolores Ibárruri Pasionaria, y es conmovedor, conmovedor cómo a partir de la derrota de la República del 39, mes tras mes, año tras año, comunistas eran detenidos, fusilados, torturados, encarcelados y nunca bajaron la bandera de lucha, ¿no? Eso es admirable. Yo he conocido como muchos otros, a muchos de aquellos luchadores, gente que lo dieron todo con un gran sacrificio personal para sus mujeres, para sus hijos, para sus familias, para ellos mismos que renunciaron a una vida como la del común de los mortales y arriesgaron todo para conseguir que la democracia volviera a España, ¿no? Y eso que a veces se olvida, es importante recordarlo siempre. Sí, sin duda. Además, fuiste el primero el primero y el único en meterte en el archivo de ella, ¿no? Gracias a la nieta, ¿no? ¿Es así? En el archivo de Pasionaria, ¿no? Exactamente. Sí, 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 gracias a la gentileza de Lola Ruiz Ibarru, nieta de Pasionaria, pude revisar todo el archivo personal político de Pasionaria, que ha sido fundamental para escribir la biografía que presenté en septiembre. ¿Y hoy cómo lo miran los jóvenes de España a ese personaje? Bueno, es una figura olvidada, ¿no? Que ha ido cayendo en el olvido. Es decir, fue una figura muy importante para los españoles de su generación e incluso de generaciones anteriores a la mía, la que vivió la dictadura y la transición, pero es una figura que ha ido cayendo en el olvido. Yo me doy cuenta cuando converso con los jóvenes. ¿Y por qué, Mario? Porque, por ejemplo, en los planes de estudio de la asignatura de Historia de España contemporánea, se dedica demasiado tiempo a etapas pretéritas y no tanto al presente. Es decir, por ejemplo, mi hijo tiene 16 años. Este año tiene la asignatura de Historia Contemporánea del mundo. Arrancan con la crisis del sistema feudal y la Revolución Francesa. Y yo me imagino que con gran sufrimiento y prisa llegarán a la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra Fría. En Francia, me decía un profesor de historia, Fernando Hernández Sánchez, que esa asignatura arranca con el 1914, la Primera Guerra Mundial. Y estudian con mayor detalle y profundidad el siglo XX, que es lo decisivo. Es mucho más importante para un chaval o una muchacha de 16 años saber qué pasó en la Guerra Fría que no la reunificación italiana o la Revolución del 48 en Francia, ¿no? Entonces, eso en las escuelas hay un gran déficit y luego, evidentemente, una serie de políticas públicas de memoria democrática que en España son muy débiles. Cuando uno va a París o a Francia, uno disfruta viendo por la calle y leyendo, cada 10 metros hay una placa que recuerda que ahí alguien murió luchando por la libertad contra los nazis, en la ocupación y tal, ¿no? Y en España eso, bueno, todavía quedan muchos recuerdos, incluso de vestigios del fascismo en el espacio público, y no hay apenas lugares de memoria, como si los hay en Chile, lugares donde se recuerda, en fin, que ahí hubo hechos importantes para la historia de ese país. Entonces, un poco los planes de educación, un poco las que no hay políticas públicas, y bueno, también está, evidentemente, eso no ayuda a que los jóvenes se motiven a preocuparse por conocer aspectos del pasado muy relevantes. Esto que digo de Pasionaria valdría para Francisco Lerdo Gallero, líder socialista, valdría para la historia del anarquismo en España, que fue muy importante, hasta el año 39, etcétera. Tengo que ir a la pausa, pero te voy a tirar 3 nombres y de alguna manera le pones el título. Baltasar Garzón. Bueno, una persona que con su trabajo como juez contribuyó de manera decisiva a acabar con la impunidad en Chile al decretar la histórica detención de Pinochet en Londres. Bien. El otro nombre, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista. Secretario general del Partido Comunista desde el año 59 hasta el año 82. Mi visión crítica de su figura obedece sobre todo a su comportamiento después de que él tiene que dimitir en diciembre del 82, cuando el Partido Comunista pasa de 23 diputados a 4, una verdadera debacle electoral, y él a partir de ese momento fue incapaz de pasar un segundo o tercer plano y se preocupó de romper la unidad del Partido Comunista de España y de atacar políticamente al partido del que él había sido secretario general. Bien. ¿Y el rey Juan Carlos?
bueno, una figura a la que mi generación intentaron transmitir que era quien había traído la democracia a España. Bueno, tuvo su papel, la democracia a España volvió sobre todo gracias a la lucha de los trabajadores de la izquierda y bueno, en los últimos años hemos hemos conocido unas actuaciones verdaderamente increíbles que nos hacen pensar que los Borbones no tienen remedio. Bien, ¿cómo crees que va a ser recordado él en la historia y el propio dictador Franco? Mario, antes de ir a la pausa. Bueno, Franco como dictador brutal, sin piedad, que encabezó, bueno, fue uno de los generales que se sublevó contra la República y terminó, evidentemente, desde muy pronto encabezando el régimen nacido de esa sublevación militar fascista contra la República e impuso una dictadura que significó un atraso histórico para España y además nos privó al pueblo español de la oportunidad que significó la Segunda República como proyecto modernizador para España. Y en cuanto al rey Juan Carlos, pues evidentemente su imagen ha quedado destruida porque en España todavía hay sectores que intentan limitar el alcance de lo que hemos ido sabiendo, pero yo me imagino que fuera de España, donde la prensa no tiene esos compromisos, pues será todo más implacable. Y ahora hemos visto que en Londres el juicio de Corina Larsen, creo que tampoco lo sigo muy de cerca, pues se mantiene, etcétera, ¿no? Es algo increíble la fortuna que ha llegado a acumular y las actuaciones que ha llegado a desarrollar sin ningún pudor y con absoluta, pensando que tenía toda la impunidad. Hacemos una pausa y regresamos en el último bloque con el escritor y periodista español Mario Moros. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... A vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Mario, quiero ahora otra vez traerte para el sur y hablar de un personaje que lo conoce todo el mundo, que es Pepe Mujica. ¿Qué te dice la figura de José Mujica? Bueno, como a tantas personas, una verdadera fascinación, ¿no? Por su historia, por la forma de expresarse, sobre todo la austeridad con la que vive y con la que ha vivido. Bueno, es una figura muy importante de la izquierda en América Latina, un referente. Es impactante también la universalidad, cómo a la gente normal y corriente le conmueve ese tipo de opciones de vida, ¿no? Como la de Pepe Mujica, la modestia, vivir en su chacra con su perrita y su compañera, ¿no? Bueno, un buen presidente de Uruguay, un compañero, aunque no, evidentemente no lo conozco, pero pertenece a la historia de la izquierda latinoamericana y bueno, una persona inspiradora. ¿Cómo estás viendo nuestra América Latina con los procesos que se están dando? En Brasil, gobernado por la derecha, la posibilidad de que retorne Lula, lo que está pasando en Venezuela, en Argentina. Bueno, yo diría que hay un retorno de una cierta esperanza, ¿no? El proceso judicial, que luego se ha demostrado que fue un proceso político contra Lula, causó mucha desmoralización. En Brasil, nos lo contó la presidenta Dilma Rousseff en una fiesta del Partido Comunista en España en el año 2019, con un discurso impresionante. Dilma explicó muy bien que se trataba de un montaje, como ha quedado corroborado, y defendió la figura de Lula. Y bueno, vemos cómo ha sido la gestión de Bolsonaro en la pandemia, ¿no? El presidente Bolsonaro, una gestión atroz que ha causado una verdadera tragedia en Brasil, ¿no? Entonces, la posibilidad de que Lula vuelva a ser presidente de Brasil es muy importante porque Brasil evidentemente es un país gigantesco en América Latina, ¿no? El actor, además, económico más importante. Y bueno, será muy importante que Lula pueda recuperar la presidencia
de la República. En Venezuela parece que también que la situación mejora y que se puede reconducir también a al menos una convivencia democrática entre los dos bloques del país y que acabe estos años tan difíciles que ha vivido Venezuela, ¿no? Y hay otros aspectos en Bolivia, que volvió a ganar el MAS, en Chile con la victoria del presidente Gabriel Boric, derrotando la amenaza que suponía el pinochetista José Antonio Kast. En fin, diría que hay un retorno de las esperanzas, todavía mucho más endeble que hace 20 años, ¿no? Cuando arrancaron esos gobiernos con una gran fuerza, Lula, Chávez, los Kirchner en Argentina, Evo en Bolivia, pero un retorno de la esperanza, ¿no? Y de cómo, bueno, a pesar de situaciones difíciles, los pueblos vuelven a confiar en gobiernos de izquierda, ¿no? Esperemos también que en Uruguay, o espero que el Frente Amplio pueda recuperar la presidencia en la próxima elección presidencial. Y bueno, siempre América Latina tiene siempre grandes tareas pendientes, ¿no? Y la situación económica mundial y la política global es muy difícil ahora, ¿no? Bien. Mario, si tenés que rescatar un personaje de la historia que te gustaría llevarlo justamente a lo que lo haces, y lo haces muy bien, a un libro, ¿qué personaje te gustaría? Bueno, yo creo que Ernesto Che Guevara, evidentemente, que era una de las personas que más impactó a mi padre, pero claro, en el caso del Che está la gran biografía de Paco Ignacio Taibo II, que es un libro maravilloso, que leí hace mucho tiempo, y realmente creo que ahí está la biografía del Che que Ernesto Guevara me decía, ¿no? Pero desde luego es una figura fascinante, como él, ese viaje en moto por América Latina, cómo toma conciencia de las heridas, de las venas abiertas de América Latina, que diría Eduardo Galeano, ¿no? Y cómo se da ese compromiso radical con la liberación primero de Cuba y después del Congo y después Bolivia, hasta dar la vida, ¿no? ¿Cómo está políticamente España? Bueno, complicado como todo, con un gobierno que ha hecho un buen trabajo en estos 2 años, pero claro, le ha tocado enfrentar la pandemia, le ha tocado enfrentar ahora la guerra de Ucrania y las consecuencias, la inflación, la crisis del comercio internacional, o sea, una serie de catástrofes que a ningún gobierno de España le había tocado en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, a mí me parece muy significativo cómo cuando nos estalla la pandemia hace justo 2 años, el gobierno de izquierdas en España fue capaz de construir lo que llaman un escudo social, proteger millones de puestos de trabajo, proteger a las familias frente a una pandemia que entonces no sabíamos la magnitud que podía tener, ¿no? Había una preocupación real por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, de la clase media. Por ejemplo, se ha derogado parcialmente, se ha hecho una reforma laboral que acaba con las medidas más lesivas contra los trabajadores del gobierno del Partido Popular. Ha habido por primera vez en España una reforma laboral que no se hace para recortar derechos de los trabajadores, sino que se hace para devolver derechos a los trabajadores. Hay un esfuerzo, una voluntad de avanzar, pero evidentemente es muy difícil para el gobierno enfrentar toda esa serie de catástrofes. Ahora también hay una tensión, evidentemente, siempre entre los dos socios del gobierno, Unidas Podemos y el Partido Socialista, la guerra de Ucrania, el viraje del presidente Pedro Sánchez en torno a la cuestión del Sáhara Occidental, que para los españoles es un tema muy querido, puesto que hay un gran movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui que merece el referéndum de autodeterminación, que incluso Naciones Unidas le reconoce como un territorio pendiente de descolonización. Sin embargo, el presidente Sánchez, de manera unilateral, sin consultar ni siquiera a sus compañeros de gobierno, como sabemos, acaba de dar la razón a Marruecos y de apoyar las pretensiones marroquíes de soberanía sobre el Sáhara Occidental, ¿no? Por tanto, es muy difícil. Hay una extrema derecha creciendo de manera muy preocupante en España. Hoy se ha formado el primer gobierno que condicionado con elementos de la extrema derecha en el gabinete, con un vicepresidente que con un discurso desembozadamente antifeminista, de odio a los migrantes pobres, muy reaccionario, y con una visión de España que nos deja fuera a más de la mitad de los españoles. Entonces, es una situación muy preocupante, sí. Bien, las 2 últimas preguntas. ¿Cuánto influyó tu padre, ese hombre que perdiste en el año 2005 para tu carrera como periodista, como historiador? Mario. Bueno, yo, claro, le debo todo a mis padres, ¿no? Como seguramente la mayoría de nosotros, ¿no? Ellos se preocuparon de que mi hermana y yo pudiéramos estudiar. Pero perdón,
perdón, sin cortarte, pero esa sangre rebelde que corre por tus venas, ¿se la debes a tu padre? Sí, claro, evidentemente yo crecí viendo las reuniones del Partido Comunista en mi pueblo, viendo a mi padre y a sus compañeros hablando de las luchas de los trabajadores, de los convenios en las empresas, en fin, todo eso es un clima en el que uno crece y son unos valores que a uno le entregan, ¿no? De sentirse orgulloso de ser un trabajador, de ganarme el pan con mi trabajo y de saber cuál es tu trinchera junto a los trabajadores, junto a los sindicatos, junto a la izquierda, ¿no? Eso fue lo que a mí me inculcaron y es donde yo lo que siento que es mi mundo o mi lugar en el mundo. Bien. Mario, la última, y te voy a colocar también en un momento difícil. Si hoy aquí está el dictador español Franco, ¿qué le preguntarías? Bueno, eso sí que no se lo... Bueno, Una sola pregunta. difícil, nunca lo había pensado, ¿no? Bueno, más difícil que con Pinochet. ¿Por qué fue tan cruel, seguramente? ¿Por qué fue tan cruel? Porque mantuvo centenares de miles de prisioneros políticos en trabajo esclavo, miles de niños robados, una represión inclemente contra sus enemigos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué fue tan cruel? Mario, un abrazo enorme, gracias por estar con nosotros aquí en Uruguay y para toda América Latina, y gracias nuevamente por tus libros. Gracias, Daniel. Un abrazo. Un abrazo enorme.